El presupuesto lo que fija es para el año 2021 todos los recursos que puede llegar a tener el municipio en concepto de ingreso y en qué va a gastar durante el 2021 todo ese ingreso que va percibiendo el municipio. ¿Qué es lo que hace el Consejo al aprobar el presupuesto? Lo que hace el Consejo es ponerle un límite al Ejecutivo en cuanto a los gastos. Es decir, por ejemplo, el municipio tiene asignado para la parte de obras públicas 50 millones de pesos. Una vez que llegan los 50 millones de pesos ya no puede seguir gastando, porque eso es lo que autorizó el Consejo del municipio a gastar en obras públicas, por así decirlo. Claro. Es decir, vamos a suponer que el municipio gasta los 50 millones en 5 meses, a partir del sexto mes no puede gastar más porque no tiene presupuesto. Claro. Así funciona el presupuesto. Entonces, lo que se hace es cálculos de qué es lo que va a ingresar y en qué se va a gastar durante todo el 2021. Nosotros para armar el presupuesto desde el Ejecutivo normalmente necesitamos ciertos parámetros provinciales y también necesitamos algunos parámetros nacionales. Parámetros nacionales, por ejemplo, cuánto va a ser la inflación en el 2021, porque ese es un dato que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer todos los cálculos. Tenemos que ver, por ejemplo, cuánto va a estar el dólar en el 2021. Claro. Y en cuanto a la provincia, lo que tenemos, provincia no tiene que pasar a nosotros cuánto es la coparticipación que va a recibir el municipio durante el 2021. Una vez que tenemos todos esos datos, ahí recién nosotros podemos armar el presupuesto de gasto. ¿Por qué? Porque ya tenemos una orientación de cuál es el ingreso que va a tener el municipio. Claro. Y en función de ese ingreso se hace el presupuesto de gasto, que tiene que abarcar todo el 2021. Es mucho más complejo de lo que uno cree como ciudadano común y corriente, ¿no? Porque tener en cuenta todos esos puntos cuando el dólar está aumentando constantemente y presupuestar para el 2021, digamos, por eso justamente lleva mucho tiempo de análisis, ¿no? Sí, lleva mucho tiempo de análisis, lleva muchas discusiones, porque por ahí hay quienes están como concejales que no entienden muchas veces la parte de números. Entonces ellos piden reunión con la parte de la Secretaría de Economía para que expliquemos cada uno de los puntos que están en el presupuesto. Y sí, como dice la palabra, hay un presupuesto, presuponer qué es lo que vamos a gastar el año que viene. No hay certeza, porque, por ejemplo, ¿qué pasó en este 2019 y 2020? Nosotros teníamos presupuestado una determinada cantidad de dinero para distintas áreas y nos encontramos con que de golpe vino las inundaciones y absorbió toda la parte que nosotros teníamos presupuestado para la parte de inclemencias climáticas. En un mes se consumió el presupuesto del año. Claro. ¿Sí? Se fue gastando más, pero se tuvo que pedir una autorización especial al Consejo para que autorice al Ejecutivo usar dinero de otros rubros para la parte de inclemencias, para la parte del clima. Claro. Se obtuvo toda la autorización del Consejo, pero ¿qué pasa? El presupuesto decía una cosa y terminamos gastando 10 veces más de lo que decía el presupuesto. ¿Sí? Y nosotros cuando hicimos el cálculo en el 18 teníamos hecho para situaciones normales, claro, y nos encontramos con ciertas catástrofes, por decirlo de alguna manera, sí. Con ciertas situaciones atípicas, por así decirlo, que por ahí desborda todo lo que dice el presupuesto. Tal cual. En el 2019 se preparó el presupuesto para el 2020. Nosotros teníamos asignado determinada cantidad de partidas, el dinero para cada partida, y nos encontramos con la pandemia. Es decir, son situaciones que por ahí escapan a la hora de hacer el cálculo y nos encontramos con situaciones anormales que, bueno, dentro de lo que prevé el presupuesto tenemos que ir manejándonos con los números que tenemos, y si nos salimos del presupuesto pedir autorización al Consejo. Bueno, en este año de la pandemia fue al revés. ¿Por qué? Porque en el 2019 nos encontramos con las inundaciones, que tuvimos más gastos no normales. En el 2020 nos encontramos con la pandemia, la inundación en el 19, la pandemia en el 2020, que se cortaron muchos servicios. Es decir, hubo dinero que no se utilizó porque se trancó todo, por así decirlo. La actividad económica se paralizó, entonces no se utilizó. Pero nos encontramos con otra cosa también en el 2020, que al no haber actividad económica, no había recaudación, claro, y la coparticipación que ingresaba era mucho menor. Es decir, el municipio
hasta hoy se encuentra en una situación financiera de equilibrio. ¿Qué significa eso? Que con los recursos que va teniendo está cubriendo todos los gastos. Hubo menor ingreso, pero hubo menor actividad por parte del municipio. Por eso está la situación equilibrada. Se puede pagar el sueldo en términos, se está pudiendo cumplir con los proveedores, los servicios son los mínimos indispensables para que no se corte, pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos que comenzar a incrementar los servicios, aumentar la actividad del municipio, no nos van a alcanzar los recursos, porque hubo un recorte muy grande. Hasta la fecha tenemos un cálculo estimado que nosotros vamos a recibir, el municipio de Villángela, estoy hablando, va a recibir 120 millones de pesos menos de lo que estaba presupuestado para recibir. Esto hace un promedio de 10 millones de pesos menos por mes. Por mes, claro. ¿Sí? Que justamente todo ese ingreso que tiene el municipio es para ir prestando los servicios necesarios para tener la actividad al día. Pero bueno, son situaciones anormales que hay que enfrentarlo. Y este presupuesto para el 2021 prevé un incremento de más o menos un 24%, de acuerdo a los parámetros que se recibió de nación y de provincia. Así que si se dan situaciones normales, yo creo que se va a poder cumplir con los recursos que ingresan, hacer frente a todos los gastos, el presupuesto de gasto que tiene asignado, que propuso el Ejecutivo al Consejo para que lo apruebe. Contador, ¿de qué monto estamos hablando aprobado para el 2021? Y no sé si usted puede llegar a decirnos por categoría o por rubro los montos que le pertenecería o que se gastaría, digamos, en determinados rubros. Sí, mirá, el presupuesto asignado para el 2021 es por 952.906.000 pesos para todo el 2020. Eso es lo que se tiene presupuestado en concepto de ingresos. ¿Eso qué incluye? Incluye la coparticipación que se recibe en forma mensual, más los ingresos que tiene el municipio en concepto de cobro de impuestos. Tenemos presupuestado en concepto de coparticipación para el 2021 más o menos 799 millones de pesos, casi 800 millones de pesos que nos fijó la Secretaría de Municipio que puede llegar a percibir el municipio de Villángela en concepto de coparticipación. La diferencia para llegar a los 952 millones va a estar con recursos propios del municipio. Así con el cobro de impuestos va a llegar a los 952 millones. Perfecto. Ese presupuesto, el 50% de ese presupuesto está destinado a la parte de erogaciones corrientes, es decir, a la parte de sueldo del personal. El 50% se va a ocupar para eso. Para sueldo del personal. Bien. Después hay también unos 450, 500 más o menos. Más o menos 435 millones de pesos. Perfecto, ¿sí? Es lo que va en concepto de sueldo. Y el resto, el otro 50% está destinado para la parte de servicios públicos, para la parte de obras públicas y desarrollo social. ¿sí? Y bueno, eso en cuanto a los montos estimativos que se pudo hacer el cálculo en función de los datos, de los parámetros que teníamos. Pero por eso te digo, el presupuesto normalmente se lo elabora sobre bases normales, situaciones normales. Nos encontramos con otras situaciones atípicas y por ahí es como que se desarma un poco el presupuesto. Tal cual. Y hay que entrar a pedir autorización, por ejemplo, para usar partidas que tienen poco movimiento en aquellas que más se utilizan. Pero siempre eso con aprobación del Consejo.